Buen día a las personas que han seguido esta temática de estudio, de meditación de la Academia Dabar en este mes de la Biblia, que hemos titulado Una hora en el Arca de Noé. Estamos hoy concluyendo con este tema, tercera y última parte. El objetivo de la Academia Dabar es señalar caminos, abrir horizontes. Ojalá y ustedes se sigan motivando a seguir profundizando en la Sagrada Escritura. Bien, pues vamos a dar inicio a esta tercera y última parte de esta hora en el Arca de Noé. Y tenemos el siguiente tema, el último que habíamos dicho en la introducción, en el primer video, las enseñanzas del diluvio. ¿Qué podemos decir acerca de este relato? Muchas cosas, no podemos abarcarlas todas, como no hemos abarcado todo en esta hora en el Arca de Noé, solamente algunas pautas que nos sirvan de reflexión en el texto bíblico. Iniciamos con esta frase: Noé construyó un altar al Señor, tomó de todos los animales puros y de todas las aves puras, y ofreció un holocausto en el altar. Muy bien. ¿Qué podemos saber entonces sobre este relato? ¿Qué podemos ir sintetizando y concluyendo? Primero, hay que recordar que la analogía entre los relatos mesopotámicos y el Génesis sugiere la existencia de una antigua tradición común, sobre todo un evento primordial catastrófico en la historia de la humanidad. Cuando en el segundo video hablamos sobre la memoria colectiva, recordábamos esto, un acontecimiento del diluvio en la memoria de la humanidad. Segundo punto, las tradiciones nos llevarían a admitir un cataclismo en un momento de la historia. En algún momento de la historia, precisamente hablando de ella, se pensó que el relato del diluvio era falso, no tenía sustento en la realidad. Gracias a diferentes hallazgos arqueológicos, se han dado cuenta los especialistas que efectivamente hay rastros de un cataclismo. En la región de Mesopotámica, recordemos simplemente el segundo video, que se hablaba sobre una inundación que dejaba huella de una capa arcillosa de entre 3 o 4 metros, prueba de cataclismos que sucedían en estas regiones y seguramente en todas las regiones del mundo. Nosotros podemos tener en la memoria algunas inundaciones que hemos tenido en algunas de nuestras ciudades o pueblos. Otro tercer punto, algunos han llegado a identificar el diluvio como el desbordamiento de los ríos Tigris y Éufrates, claro, en la región mesopotámica. El desbordamiento de los ríos que inunda las ciudades, que es un hecho histórico y real, que pasa a la memoria colectiva. Y se forman tradiciones sobre este acontecimiento y se interpretan después teológicamente. Otra cosa que podemos concluir, como otros piensan, una magna inundación ocurrida en la región mesopotámica. Esto también es real. Inundaciones en la región de Mesopotámica que después dan origen a los relatos de un diluvio y después pasan a la Biblia, que tienen su originalidad. Si quisiéramos hablar sobre una originalidad entre los relatos mesopotámicos y los relatos bíblicos, es que los relatos mesopotámicos, el diluvio es a causa de la incomodidad de los dioses. Los dioses están incómodos porque el ser humano los está molestando. Fíjense, los está molestando, no los deja estar tranquilos. En el relato del diluvio bíblico, Dios está indignado por la maldad en el ser humano. No es simplemente una molestia, es una indignidad ante el pecado, la maldad y la corrupción. Bien, el relato tal cual se podría decir que intenta responder a una cuestión fundamental. ¿Qué pregunta? ¿Cómo puede sobrevivir el mundo contaminado por el mal? Esa es la intención de este relato, responder a esta pregunta. Y va a haber dos respuestas, podríamos decirlo, en esta reflexión. Claro, alguien podría argumentar más y está bien. Nosotros solamente proponemos dos. La primera, basada en unas de las teologías, acuérdense que hablábamos de teologías, probablemente de época exílica,
Recuerden que el exilio fue importante en la memoria histórica del pueblo de Israel, siglo VI antes de Cristo. Sugiere que la supervivencia del mundo depende exclusivamente de la gracia de Dios. El mundo sobrevive por la gracia de Dios, que concluye con una alianza incondicional con el justo Noaj y su familia. Hay un hombre justo que hace posible que la gracia de Dios se derrame en él. Acuérdense que Noaj haya gracia a los ojos de Dios. Y por lo tanto, la gracia en vistas a la fidelidad de Noaj hace que Dios salvaguarde a esta persona para continuar con una nueva etapa en la historia de la humanidad, una nueva creación. Bien, fíjense algo muy interesante. El signo de esta alianza va a ser el arco Keshet. Aquí, esta palabrita hebrea. Esta palabra es utilizada para referirse a un instrumento de guerra, pelea o caza, para cazar animales, ¿no? El arco es símbolo de fuerza, poder y amenaza. Dios pone su arco en el cielo como signo de alianza entre la tierra y Dios. Nosotros pensamos en el arco iris, un arco debido a un fenómeno óptico entre luz que se ve en el cielo, pero el texto hebreo no habla nunca de un arco iris, simplemente menciona la palabra arco, keshet, como está aquí arriba. Esta palabra se utiliza para referirse, como ya se dijo ahí, a un instrumento de guerra. Teológicamente tendríamos que pensar en algo así. Dios está colgando su instrumento de pelea, entre comillas, en el cielo. Es decir, aquí está mi arma. Prometo no volver a destruir a la humanidad. Claro, hablando teológicamente, subrayo. Es como cuando un boxeador cuelga los guantes, ¿no? Aquí está, ya no peleo. Bueno, Dios está colgando su arco en un lugar visible teológicamente como signo de paz y de alianza. Así que tanto un arco iris tendríamos que ver un arco de batalla. Ahí está, solamente por si acaso. A la salida del arca, Noaj es testigo no de una especie de desolación universal, sino de un nuevo comienzo del mundo. Hay un nuevo comienzo en el que Noaj es testigo. Se convierte en el nuevo Adán. Bien, hay una segunda teología que podemos dar ahorita como respuesta, más tardía, y aparece tras la reconstrucción del templo y el restablecimiento del culto. Aquí el pueblo ya llegó del destierro. Y se dice en esta teología que la supervivencia del mundo va a depender del culto, de la liturgia. ¿Cómo sobrevive el mundo a la maldad? Por la gracia de los justos y gracias a la liturgia y al culto. Eh, Algo interesante. Dios promete no volver a destruir nunca más el mundo porque le ha sido grato el sacrificio de Noaj. Acuérdense, Noaj realizando funciones sacerdotales, ofreciendo un sacrificio. Y la lección es clara. El culto es condición de supervivencia para Israel. El culto, por eso otra vez construir un templo después del exilio. Bien, vamos a decir algo acerca de la paloma. Acuérdense que cuando ya las aguas del diluvio iban bajando, Noé va soltando aves y una protagonista de ellas es la paloma. ¿Qué podríamos decir acerca de ella? Fíjense lo interesante. Para el Génesis Rabá, capítulo 33, 6, la paloma designa al pueblo judío en el destierro, es decir, lejos de su tierra. Las idas y venidas de la paloma, porque no encontraba un lugar donde posarse, simbolizan la espera del pueblo que no encontrará descanso más que con la vuelta a la tierra prometida. El pueblo en el destierro anhelando regresar a su tierra. De acuerdo a este libro, Génesis Rabá. Bien, y para el Targum, traducciones del hebreo al arameo, ese ramo procede del monte de los olivos y para algunos otros rabinos del jardín en Edén, donde fue el comienzo, como estamos hablando de una nueva creación,
nuevamente se da ese reinicio. Claro, estos libros, Génesis, Rabá y el Targum, no están en la Biblia, eso lo sabemos, pero la literatura extrabíblica nos ayuda mucho a comprender algunas cosas teológicas y culturales de la época. Por eso, importante dignificar la literatura extrabíblica o los apócrifos, sobre todo los del Antiguo Testamento. El diluvio va a traer consecuencias. Las cosas no van a continuar igual. ¿Qué cosas van a cambiar? La dinámica de convivencia con los animales cambia. Los animales tendrán miedo del hombre. Acuérdense en el jardín en Edén, en donde los animales y el hombre convivían armónicamente. En esta nueva regeneración y creación, la dinámica cambia. Los animales tendrán miedo del hombre. Y al revés, el hombre también tendrá miedo de los animales. Cuando nosotros por ahí en algún lugar vemos algún ratón, algún alacrán, caray, cuidado, puede hacer daño, puede picar, pero el ratoncito y el alacrán también tienen miedo del ser humano, lo ven enorme. Hay un miedo recíproco que en el jardín en Edén no había. Estamos hablando teológicamente. La dieta va a cambiar. Ahora el hombre va a poder alimentarse de todo ser vivo. Antes solamente se alimentaba de las plantas. Podríamos decir, el primer ser humano era vegetariano. Ahora Dios da esa concesión de poder alimentarse de todo ser vivo. Y otra cosa importante, el derramamiento de sangre no quedará impune. Recordamos eh, el relato de Caín y Abel en el capítulo 4, en donde Caín se le pone una señal para que se reconozca. Dios le perdona lo que hizo. Ahora dice, no, no puede quedar impune ningún derramamiento de sangre y todo acto sangriento quedará sometido a la justicia, pero el hombre no podrá juzgar al margen de Dios y de su ley. Es como el jardín en Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese recordar ese caos primitivo que el hombre no debe de regresar a él. Ahora con esta nueva recreación, ningún derramamiento de sangre quedará impune, pero el hombre no dice qué es lo que sí está bien y lo que está mal. Y fíjense, con esto termino. Las 7 leyes noáquicas. Antes de la ley en el Sinaí, según el libro de los jubileos que vamos a ver ahorita, se dio antes una ley con Noé. Esto no está en la Biblia, pero sí está en el libro de los jubileos. El libro de los jubileos es un libro que nos cuenta la historia del Génesis hasta el Éxodo, pero llegando hasta el monte Sinaí. Bien, fíjense, las 7 leyes descritas en el libro de los jubileos dice que todos los hombres tienen que respetar lo siguiente. Ojo, antes de la ley en el Sinaí, se dio primero una ley con Noé y tenía 7 leyes. Con Moisés fueron 10. Claro, de acuerdo a los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cuáles son estas 7 leyes? Respetar la justicia, el pudor, bendecir al Creador, honrar al padre y a la madre, amar al prójimo, guardarse de la fornicación y guardarse de la impureza y de la maldad. Estas son las 7 leyes que, según el libro de los jubileos, se van a dar a Noé después del diluvio y las cosas ya no seguirán siendo igual. Ahora hay un código que respetar. En una nueva creación, cosas cambian. El mal siempre va a tener consecuencias y es lo que estamos viendo y reflexionando. Algunas sugerencias para seguir profundizando, fíjense, investigar otros relatos de diluvio en otras culturas. ¿Qué es la epopeya de Gilgamesh, el Génesis Rabá, el Targum, el libro de los jubileos? Si ven, hicimos referencia a literatura extrabíblica que nos iluminó mucho en este tema. Lee los capítulos del diluvio
con las pistas que se han ofrecido en este momento de estudio y reflexión para los que quieran seguir profundizando. Y aquí está la bibliografía para que vean más o menos algunos de los libros de los cuales tomamos para hacer esta investigación. No fue algo que nos inventamos, sino que está también ahí fundamentado. Pues les doy las gracias a todos ustedes por su atención y por haber participado en esta hora en el Arca de Noé. Ojalá puedan seguir atentos próximamente a las actividades de la academia. Saludos a todos y Dios les bendiga.